Venga, Lucía, ¿qué estás estudiando un poco? Sí, estoy estudiando para los opos. Así que si no te importa que hoy necesito bien de concentración. Ah, va, sin problema, no, si yo eso de eso, pues sé muy bien lo que lle. A ver, yo no, porque realmente nunca tuve que hacerlo, ¿no? Nunca tuve que trabajar ni nada. Pero mi primo sí, ese sí que ya era opositor de verdad. Más concretamente opositor de conciencia, porque siempre te decían que tenías que gastar les perres y toda la pesca. Aitor, no puedo estudiar en la habitación porque están los vecinos haciendo ruido, así que si no te importa... ¿Cuál? ¿Los gualinos de allá? ¿Pero qué ruidos faen? Meca. Pero vaya crash, ¿qué va, oh? Pa' crack lo que va a hacer la cadera, que lleven por lo menos media hora. Calla, oh, entonces debe llevar más pastillas azules que Neo. Sí, bueno, anda, venga. Si no te importa, Aitor, por favor. No, oh, tranquila, si yo voy a echar una partida aquí no te vas a dar cuenta ni en qué te lloras. Gracias. A ver. Venga, oh, mogol. Entra ahí, oh. ¿A qué andes? Venga, tío. Venga, oye, ¿y ese gol? Vaya máquina que y eso. Espera. Oye, ¿y eso? Vaya trampes que y es, tío. Eso no me lo puedo creer. Vaya mentiroso que y es. Venga, oh. Ah, entra para allá, anda, que te voy a pegar un palizón que vas a ver a triple. Pero ¿cómo es lo tuyo, chaval? Aitor, ¿por qué no te pones una peliculina? A ver, payaso. Mira, déxate que tengo que facer cosuques, ¿vale? ¿Cómo que tu mano te deixa después de clase? Que ya estáis de exámenes. Aitor. Venga, déxate, ¿vale? Ya falamos. No sé qué poner. Oye, Lucía, ¿a ti qué te presta más? ¿Scarlett Johansson o Angelina Jolie? ¿Qué más da la que es ella? No sé. Estaba pensando en poner una de Marvel, pero ya que los superhéroes como que ya me... Buah, son todos iguales, estoy un poco farto de ellos. O un documental. Los documentales son todos iguales. No sé, una serie o algo de eso. Mira, pones esa. ¡Hala! Ya está. ¡Meca, Bob Esponja! ¿Pero cómo me conoces tanto? Ay. ¡Fua! Tremendo. Bob Esponja. Hola, Bob Esponja. Se supone que está por aquí. Ajá. La seguridad de todo. Voy a estudiar en la cocina. Ajá, por Si querías, date unos poques, ¿eh? Ya sé lo que te pasa. Nótate un poco ñe estresada, ¿eh? Aitor, yo lo que necesito es que... Un poco de música para relaxarte. No. Sélo. No, lo que yo quiero... Tú faime caso a mí, que con esto vas a estudiar como Dios. Vas verlo. Re. Sí. Sí. Callares un poco y me deseares estudiar, por favor. Tranquila, que todavía estoy afinando. Estoy farto ya de tener que trabajar para no correr de frío ni de la fame. ¡Valió, por favor! No quiero ni más ruido, ni más molestias, ni más pipes, ni más música. No me lo puedo creer. Oye,
Esto es una vergoña. Voy ahora mismo a llamallos la atención. Esto non puede ser así. Tú non te esmolezas que esto non queda será. Menos mal. Oye, igual se impone y hay un poquín de tranquilidad. Lo. Esa Lucía ahí. Oye, tenemos xelo, que lle para los vecinos de embaixo. Pero tú non debes a falar con ellos. Claro, y falé con ellos, de que era una vergoña como tenían los altavoces puestos. Tuve que ponerlos en ellos puntos estratégicos de la casa, porque si no, no se escuchaba nada bien la música. Non é verdad. Sí, es verdad. Si yo soy experto en técnico de sonido. Por cierto, ¿sabes quién estaba ahí en la fiesta? Pumares. No, los vecinos de Mayo. Vaya como la parte. Son la virgen estos. Pues sí, no quién. Oye, Lucía, un poco de respeto. No puede ser que andes por ahí tirándoles cosas y pegando voces. Que con lo que me costó poner los altavoces a los vecinos de Mayo para que se escuchara la música en condiciones, vas a joderlo todo. Un poquitín de consideración para mí también, que después siempre andes pidiendo la pati.